Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿Por qué el fútbol es más que un deporte? Por estos días todo tiene que ver con fútbol, y desde hace rato. Y si algo hemos aprendido de los mundiales, es que el fútbol es mucho más que deporte. ¿Qué tan político se ha vuelto el fútbol? Para este capítulo hablamos con Carlos Alemán, periodista del diario AS Colombia, la periodista de ESPN Colombia, Sara Castro, con el periodista y escritor Adolfo Sablé, con la periodista de ESPN Diana Rincón y con Steven Arce, periodista y director del diario AS. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 198 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Han sido un par de semanas vertiginosas en las que se han juntado dos de los fenómenos que más mueven pasiones, la política y el fútbol. En Colombia tenemos el infortunio de que cada 4 años coinciden las elecciones presidenciales y el Mundial de Fútbol. Y aunque para muchos el fútbol no es más que un deporte el más importante a nivel mundial, si algo hemos aprendido este año es que hay pocas cosas tan políticas como el fútbol. Los ejemplos sobran, pero remitámonos a lo que nos dejó la campaña presidencial y lo que ha sido hasta ahora el Mundial. Por un lado, en la recta final de la campaña, una jueza de Bogotá le prohibió al candidato de la Espriella utilizar o exhibir la camiseta oficial de la Selección Colombia de Fútbol para su campaña electoral. Esto, por supuesto, agitó todavía más una campaña que se dio sin debates, con acusaciones y en tono bastante pugnaz. Pero además, esto pasó a pocos días de que la Selección Colombia comenzara a jugar en el Mundial, quizás el momento en el que tal vez más se vende y se usa esta prenda. Y por otro lado, varios incidentes del Mundial nos recuerdan lo político que es el fútbol. Desde hacía tiempo se mencionaba las dificultades migratorias que podían enfrentar los jugadores de varias selecciones de países de Medio Oriente o de África, y esos temores resultaron ser ciertos. Primero, cuando la delegación de Uzbekistán llegó a su hotel de concentración en Nueva York, fue recibida por un equipo de seguridad que lo requisó de manera detallada. Sus equipajes fueron revisados por perros de seguridad. Y quizás el hecho más polémico se dio cuando la FIFA decidió suspender la sanción del jugador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, luego de que recibiera una tarjeta roja en el partido contra Bosnia-Herzegovina, luego de que el presidente Trump llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. That's very unfair. It's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. Can you describe your phone call with Gianni Infantino about the red card? Pero además, Estados Unidos le prohibió la entrada al país al árbitro somalí Omar Artan. Según le contó el propio Artan al New York Times, tenía todos los papeles en regla y el visado correcto, pero lo interrogaron por 11 horas en el aeropuerto y finalmente lo obligaron a salir del país con destino a Turquía. Y a todo esto hay que sumarle otras discusiones políticas en el seno de la FIFA, como la suspensión de la selección de Rusia y todos los clubes de ese país de todas las competencias internacionales en represalia por la invasión a Ucrania. ¿Se ha politizado más el fútbol con el paso del tiempo o siempre ha sido así? Esto me contó Carlos Alemán, periodista del diario AS Colombia. El fútbol siempre y el deporte en general siempre ha sido utilizado a lo largo de la historia como un elemento para ser usado por los políticos de turno. El problema y la diferencia es que actualmente pues estamos viendo cómo esto es televisado, esto lo sabe todo el mundo, esto es seguido minuto a minuto, pero pensar que el deporte, en este caso, al ser una proclamación de masas, no haya sido utilizado por los políticos o por la gente del poder durante muchos años, pues no significa que no haya existido. Ahora es mucho más público, pero esto siempre ha sucedido. Podemos irnos hasta 1934, el Mundial que ganó Italia. También podemos irnos al ejemplo de Argentina 78. También podríamos hablar de Rusia y el Mundial de 2018. Es decir, ahora somos más conscientes, pero desde siempre el deporte siempre ha sido utilizado por los poderes de turno. En medio de todo el furor,
Hay varias personas que parecen no verse afectadas, a las que no les importa que Colombia haya quedado eliminada en penales o que Cabo Verde estuvo a punto de eliminar a Argentina. Sin embargo, como ya les contaba que no todo en el fútbol se trata de fútbol, en este capítulo quisiera recomendarles algunas series, películas y documentales que nos cuentan ese mundo que hay detrás del deporte, el de los negocios, el de las historias humanas, en fin. Y para arrancar quisiera preguntarles, ¿han pensado lo que se requiere para que un país sea sede de un mundial de fútbol? La cuestión no es sencilla. En Colombia casi lo logramos una vez. El 9 de julio de 1974 se confirmó la noticia de que Colombia sería la anfitriona del Mundial de Fútbol de 1986. El país celebró, lo había conseguido de manera unánime y sin competencia. Pero con el paso de los años no hubo mayores avances en la construcción de escenarios ni de obras de infraestructura para el evento. También se creó una corporación para recaudar fondos privados y puso la primera piedra del Estadio Metropolitano de Barranquilla en 1979. Pero eso fue todo, una sola piedra en 8 años de preparación. Y mientras esto pasaba o no pasaba, la FIFA fue subiendo la apuesta con una lista de exigencias que hoy resultan casi graciosas si no fuera porque eran completamente en serio. Aeropuertos en las distintas sedes capaces de recibir jets privados, limusinas para los directivos de la federación, congelamiento de tarifas hoteleras desde enero de 1986, un decreto que permitiera la libre circulación de monedas internacionales y un tratamiento especial para los impuestos sobre las entradas vendidas. A eso se sumaban 12 estadios con capacidad para 40.000 espectadores y una red de carreteras y trenes para conectar el país. Un país que además vivía en pleno auge del narcotráfico y con la guerrilla encendida. Esto era antes de la apertura económica de 1991 y en el país ni siquiera había presencia comercial de los principales patrocinadores del evento, como McDonald's o Adidas. Tampoco contábamos con red ferroviaria que conectara las diferentes ciudades sedes. El 25 de octubre de 1982, en cadena nacional, el presidente Belisario Betancur le dijo no al mundo. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia, previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. Y luego vino lo que sería una historia para el recuerdo, cómo México logró quedarse con la sede del que sería uno de los mundiales más memorables de la historia. Esa historia, o al menos una parte, está contada en la película México 86. En esta película seguimos a Martín de la Torre, un personaje ficticio interpretado por Diego Luna, basado libremente en Rafael del Castillo, quien fuera presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo me voy a partir la madre para traerle ese mundial a México. Lo que sí nunca ha pasado, que un país sea sede 2 veces de un mundial. Eso nos va a poner en el mapa. Te digo que tienes huevos. Vale, trabajar. Ya todos sabemos que el Mundial de México 1986 fue quizás uno de los más importantes de la historia. Fue en ese mundial que Argentina se coronó campeona con un Maradona iluminado que lideró a su selección y anotó 2 de los goles más importantes en la historia del fútbol, la mano de Dios y el gol del siglo. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta, Martín de la Torre pasó de ser lo que en México se conoce como un godínez, un oficinista, a ser el presidente de la Federación de Fútbol de su país, manejada por el poderoso empresario Emilio Azcárraga, con un solo fin: volver a llevar el Mundial a México para convertirse en el único país, hasta ese momento, en ser 2 veces anfitrión. Ya sabemos que finalmente México sí fue anfitriona, pero lo verdaderamente importante es el cómo, y eso nos cuenta esta película. El primer obstáculo es su rival, Estados Unidos. El gigante norteamericano quería quedarse con el Mundial y por eso usó armas pesadas. Contrató al rey Pelé para que fuera parte de su campaña y tenía de su lado a un poderoso gobierno que envió en persona al secretario de Estado Henry Kissinger para convencer a la FIFA de darles el Mundial.
De la Torre tiene que apelar a técnicas poco ortodoxas para asegurarse la sede y nos muestra que incluso en el fútbol, o especialmente en el fútbol, las dinámicas de poder son similares a las de la política. ¿Qué tanto afectan al juego las dinámicas políticas y comerciales de la FIFA? Le trasladé la inquietud a la periodista de ESPN Colombia, Sara Castro. En la medida que la FIFA es quien genera el marco normativo del juego al tiempo que cambia el formato y, por ejemplo, lleva sus campeonatos a territorios antes insospechados, es claro que el fútbol está atravesado por nuevas lógicas comerciales y por vínculos con el poder político evidentes. Ahora hablamos de partidos de 4 cuartos, de shows del intermedio, de entradas impagables para la mayoría de los hinchas, incluso de premios de la paz para mandatarios de los países sede. El juego cambia por la publicidad, por la tecnología, y aunque a veces pareciera que quieren alejarlo del hincha y que ponen en riesgo su legitimidad, el fútbol sigue viviendo en la apropiación popular del mismo, en la manera como los hinchas lo viven dentro y fuera de los estadios. Porque cada vez que rueda una pelota en Cabo Verde, en Suiza o en Colombia, sigue generando vínculos difíciles de reproducir. El hincha debe estar en el centro de la conversación. Y eso es algo que la FIFA debe tener en cuenta. Y si hay una serie que muestra esas dinámicas del fútbol, es Los entresijos de la FIFA. Quizás usted recuerde una escena muy famosa de la historia del fútbol. No tiene nada que ver con goles o con jugadas. Es más, ni siquiera pasó dentro de una cancha. En 2015, el comediante británico Simon Brodkin entró a una rueda de prensa en la que participaba el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y arrojó $, falsos mientras decía que ese era su pago por concederle la sede mundial a Qatar. Excuse me? Thank you very much. Sorry, this is starting. We're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on. Come on. Come on. It made sense for everyone. Here we go, Seth. That's thank you. Cheers, Seth. It's all there. Ese mismo año estalló uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del deporte. En mayo del 2015, en medio del Congreso número 65 de la FIFA en Zúrich, Suiza, un operativo del FBI capturó a decenas de dirigentes. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos terminó revelando una red de sobornos, lavado de dinero y compra de votos que involucró a altos dirigentes de la FIFA y de varias confederaciones continentales. El caso, conocido como FIFA Gate, puso en duda la legitimidad de decisiones tan importantes como la asignación de sedes para los mundiales y mostró cómo el organismo que gobierna el fútbol mundial operó por muchos años lejos de los reflectores. Los entresijos de la FIFA, la serie documental de Netflix, reconstruye esa historia con el ritmo de un thriller político, que lo es. A través de archivos, testimonios y una narración que conecta décadas de decisiones, alianzas y luchas de poder, esta producción de 4 episodios muestra cómo el fútbol se convirtió en un negocio multimillonario donde los intereses económicos y geopolíticos llegaron a pesar tanto como el deporte mismo. Es una serie especialmente recomendable para quienes quieren entender qué ocurrió detrás del mayor escándalo en la historia del fútbol y cómo una institución que parecía intocable terminó enfrentando una crisis que sacudió al fútbol mundial. La FIFA se ha convertido en una organización criminal, es la frase que abre la serie. Y es que el hecho de tener control sobre uno de los deportes más populares del mundo, por no decir el más popular, asegura un gran poder. Son millones de dólares en patrocinios, eventos, sueldos, es casi como gobernar un país. En esta serie participan incluso varios implicados de primer nivel como el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, o Mohammed bin Hammam, expresidente de la Confederación Asiática de Fútbol, que accedieron a dar su respectiva versión de esta historia. Busqué al periodista y escritor Adolfo Sablé para que me contara ¿qué tanto cambió el fútbol desde el escándalo de la FIFA en 2015? Con FIFA Gate cambió el modelo del fútbol, se potenció. En los 70, con el ascenso de Joao Havelange, el fútbol pasó de ser un deporte de multitudes a un negocio global que empezó a mover cifras nunca vistas. Luego con Blatter se extendió a los 5 continentes, pero con la intervención en la década pasada de la justicia norteamericana,
el control del deporte cambió, dándole a Estados Unidos un protagonismo económico y estratégico dentro del fútbol nunca antes visto. Aunque en teoría el FIFAgate saneó la institución e hizo más transparente mecanismos como la elección de la sede de los mundiales, la injerencia de Estados Unidos en la FIFA, que históricamente fue un ente independiente, ha sido notoria en temas de derechos, de televisión, difusión, licencia y organización de campeonatos, e incluso para fijar precios que hoy en día están por las nubes. Estados Unidos llegó para quedarse y no solo masificó aún más el fútbol, sino que lo reformó y lo encareció. Pero más allá del dinero y la política, el fútbol también está compuesto por historias de vida fascinantes, de superación, de luchas personales y grupales y de resistencia. Las historias de muchos futbolistas son fascinantes, son héroes modernos que cargan en sus hombros las esperanzas de millones de personas. De estas historias, mis favoritas son las de los llamados underdogs, o personajes por los que nadie apostaba, que parecían destinados al fracaso. Una de estas historias es la del jugador inglés Jamie Vardy. La historia de Jamie Vardy parecía imposible. Se imagina ser un delantero que trabajaba en una fábrica, juega en categorías semiprofesionales y que, contra cualquier lógica, termine liderando a su equipo al título más improbable de la historia de la liga inglesa. De eso se trata Untold Jamie Vardy, un documental que reconstruye esa travesía una década después de aquella campaña 2015-2016, cuando el Leicester, un equipo que tenía probabilidades de 5.000-1 de ser campeón, desafió a los gigantes del fútbol inglés y cambió para siempre la narrativa de las hazañas deportivas. Este documental encaja perfectamente en la tradición de Untold, una serie de documentales menos interesada en las estadísticas que en los personajes. Vardy aparece como el símbolo de una época en la que todavía parecía posible que un desconocido alcanzara la cima sin pasar por las academias de élite. Es una historia sobre perseverancia, identidad y azar. In one word, what do you think comes to mind when people hear the name Jamie Vardy? Jamie Vardy. Jamie Vardy. Jamie Vardy. 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 I need a fucking drink. Speed. Aggression. Goals. Friend. Lunatic. Y si Vardy representa la improbable llegada a la cima, la historia de Emiliano "El Dibu" Martínez encarna la paciencia necesaria para permanecer años a la sombra antes de encontrar su momento. El Dibu pasó a la fama mundial hace 4 años en el Mundial de Qatar 2022. Las atajadas del Dibu fueron tan importantes para ganar el campeonato como los pases y los goles de Messi, especialmente la que hizo en el último minuto en la final contra Francia. Pero antes de llegar a este momento que lo convirtió en héroe de todo el país, tuvo que pasar años de lucha y de rechazos. A diferencia de los demás compañeros de su selección que transitaron las juveniles de la selección, el Dibu llegó a ocupar ese puesto bastante tarde en su vida. Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo, es un documental que mezcla animación, material de archivo, testimonios para contar la historia del arquero que pasó de ser un suplente casi permanente a convertirse en uno de los héroes de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022. La película resulta especialmente interesante porque intenta explicar algo que las estadísticas no logran capturar: la mentalidad de un portero que construyó su carrera sobre la resiliencia. En un fútbol obsesionado con las estrellas ofensivas, el documental reivindica la figura del guardameta como protagonista. Y aunque es un personaje polémico por ser lo que en Argentina conocen como un canchero o que le gusta provocar a sus rivales, es sin duda uno de los mejores en su posición en el mundo, con una historia que vale la pena conocer. El documental está disponible en Netflix. Sabía que estaba preparado. Hoy pareciera que todos quieren ser arqueros, ¿no? ¿Por qué? Podían llegar tranquilos, patear que no le iban a hacer gol. Soy muy exigente conmigo mismo. El mundo del fútbol está lleno de historias en las que jugadores van de menos a más, en los que triunfan a pesar de y no gracias a.
Busqué a la periodista de ESPN, Diana Rincón, y le pregunté, ¿por qué nos gustan tanto las historias de superación en el fútbol? Siempre he visto el fútbol, el deporte en general, como un agente de cambio social. Es un foco de oportunidades para muchas personas y los protagonistas son muchos. No solo los jugadores, están los empresarios, las familias de los jugadores, los comerciantes pequeños alrededor de los estadios del fútbol como tal, los hinchas y hasta nosotros como periodistas. Somos un ecosistema que, bien estructurado, podríamos tener nuestra propia historia de superación. Entonces, cuando en un país como el nuestro vemos historias de los que salen adelante, de los luchadores, de los que sí la logran, nos sentimos identificados. Y es como un motor para creer que todos pueden, que no importa la pobreza, la violencia, el abandono, el desamor, la desnutrición, como un hombre que estamos viendo ahora en la selección. El sueño del pibe, como dicen muchos, puede ser real. Y yo creo que eso nos mueve y nos conmueve. Creemos que puede ser real, que lo podemos lograr. Y lo que decía, muchos nos vemos representados en esa historia. O muchos vemos que realmente sí podría llevarse a cabo ese sueño de tantos niños y niñas que tenemos en Colombia. Esa misma idea de héroes nacionales conecta con otra figura argentina que sigue definiendo una era, Lionel Messi, cuyo legado entra ahora en una etapa decisiva mientras el Mundial de 2026 se perfila como la última gran cita de su carrera internacional. Messi es un apellido que, así como Maradona o Pelé, trasciende barreras e idiomas, es universal. En cualquier ciudad del mundo, cualquier persona me entendería si digo su nombre, y lo más seguro es que luego sonría. Hablar de Messi implica enfrentar una paradoja. Es probablemente el futbolista más documentado de la historia y aún así siguen apareciendo imágenes capaces de revelar aspectos desconocidos de su trayectoria. Messi, la cinta olvidada, se construye precisamente sobre ese hallazgo, archivos y registros que permiten volver a observar los años formativos del jugador que terminó conquistando prácticamente todos los títulos posibles. El documental de ESPN, que está disponible en Disney, cuenta la historia y la odisea de llevar al astro de solo 16 años a jugar en Argentina. Era el año 2004, una época en la que Internet no formaba parte de nuestro día a día y el eco de los logros de un muchachito de 16 años que deslumbraba en la cantera del Fútbol Club Barcelona apenas llegaba a su país natal. Mientras en Argentina la gran mayoría desconocía su potencial, en España ya se movían los hilos para tramitar su nacionalización, lo que despertó las alarmas de una federación que no terminaba de entender cómo un talento de ese calibre todavía no había sido convocado por su propio país. La solución a este problema fue bastante inesperada. Un periodista de Barça Televisión editó un video con las mejores jugadas de la joven estrella para que un entrenador asistente de la selección argentina se llevara la cinta de VHS a los directivos y lo convocaran. El documental cuenta la historia de esa disputa entre España y Argentina por quedarse con esa estrella que empezaba a brillar. Esa búsqueda de los orígenes conduce inevitablemente a otro nombre que también cambió para siempre la historia del fútbol: Edson Arantes do Nascimento, o como se le conoce mejor, el Rey Pelé. Cualquier conversación sobre fútbol y sobre mundiales está incompleta sin O Rey. Eran otras épocas en las que no había internet ni redes sociales. Ver o escuchar fútbol no era para todos, porque incluso tener un televisor era un lujo, y aún así el nombre de Pelé recorrió el mundo para convertirse en el primer crack del fútbol. Antes de Messi, antes de Maradona y antes de Cristiano Ronaldo, estuvo él, Pelé. El nacimiento de una leyenda es una película que cuenta la infancia y juventud de Edson Arantes do Nascimento hasta la conquista del Mundial de Suecia en 1958, cuando con apenas 17 años se convirtió en el rostro de una nueva potencia futbolera. La película presenta el contexto de un Brasil que buscaba redefinir su identidad tras el trauma de la derrota del Mundial de 1950 y encontró en el fútbol una forma de proyectarse ante el mundo. O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950. Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai. Eu prometo. Escute sua mãe. Foque na escola e evite o futebol até a morte. Eu vou ser profissional. Espera até ele me ver jogar como Puskas. E eu como Mazzola. E eu como Pelé.
La mayoría de documentales y películas sobre el crack brasilero, sobre su época como jugador, sobre cómo alzó la primera copa en su estreno con la selección brasilera cuando tenía 17 años. Sin embargo, esta película abarca su infancia en una favela de Bauru mientras se dedica a limpiar zapatos para ayudar a su familia. Su vida, como la de muchos futbolistas, es dura. Creció en un barrio pobre en medio del racismo, pero su talento estuvo por encima de todo eso. Este no es un documental, sino una película basada en la vida del futbolista. La producción toma algunas licencias dramáticas, algo que varios críticos y aficionados han señalado, aunque conserva intacta la capacidad de transmitir la magnitud simbólica de aquel momento. Más allá de la precisión histórica, logra capturar la sensación de estar presenciando el nacimiento de un mito. Pueden ver esta película en Netflix o en Amazon Prime. Y sí, los contextos en los que crecieron y jugaron Messi y Pelé son muy diferentes. Los dos fueron campeones del mundo liderando a sus selecciones. Pero ¿qué diferencias existen entre convertirse en una leyenda del fútbol en la época de Pelé y hacerlo en la era de Messi, marcada por la globalización y las redes sociales? Esto me contó Steven Arce, periodista y director del diario AS. Ante esa pregunta, la respuesta obvia parece que fuera a ser que es mucho más complicado convertirse en leyenda en la época de Pelé por la falta de las redes sociales. Sin embargo, creo que no. Justamente porque la gente tiene más distracciones hoy en día y porque más jugadores de la calidad cercana, no digo igual, pero cercana a Messi, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como otros que compitieron en su mejor época, ahora pueden ser vistos también como el propio Messi. Entonces creo que ante esa exposición es mucho más complicado convertirse en el número uno y en una leyenda hoy en día. Creo que Messi lo ha logrado siendo muy completo y siendo muy constante. Otros tuvieron la oportunidad de ser extraordinarios en un tiempo limitado, pero Messi desde que arrancó es el número uno, es el mejor de todos, a pesar de su edad y a pesar de haberse ido a los Estados Unidos a jugar. Hoy en este mundial está demostrando que lo sigue siendo. El fútbol es mucho más que 22 personas detrás de un balón. El fútbol es política, es dinero, pero también es emoción, es sacrificio. Son vidas humanas atravesadas por la pasión. Es un deporte que tiene la capacidad, sí, de dividir, pero al mismo tiempo de reunir a un país o incluso al mundo. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 198 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Producción, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio, Iván Ayala.